Muy buenas tardes, hoy estamos 18 de mayo del 2023, damos inicio a la sesión de la fecha. Fiscalía, observaciones al acta. Muy buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes a todos. La 606 conforme, en las otras le envié unas observaciones a la doctora, no sé si les ha hecho conocer, pero en todo lo demás, por mi parte ya no hay más. Sí, respecto a esa sesión, doctora Mogollón. Sí, buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal. Ninguna observación respecto a la 606. Doctor Pérez. Buenas tardes con todos, por mi parte ninguna. Doctor Reina. Ninguna observación, señor magistrado. Doctor Servigón. Ninguna observación, señores magistrados. Doctora Hurtado, ¿está presente? Ninguna observación, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Disculpe. Gracias. Bien, conforme al estado del proceso, continuamos con los alegatos de cierre a cargo del doctor Paredes. Doctor Paredes. Muchas gracias, señor director de debates. Continuando con la valoración individual de los documentales, estábamos revisando los atestados que presentó la Fiscalía como aporte probatorio para demostrar una aparente actividad criminal previa que habría generado los activos. ¿Será perdón, doctor, antes de continuar para no interrumpirlo, ¿será posible que se comparta la...? Sí. Estamos con problemas de la red. Un momentito, entonces, para... Bien, está proyectada la diapositiva. Adelante, doctor. Señores, entre los atestados que aportó el Ministerio Público para demostrar una aparente actividad ilícita previa que habría generado los activos que hoy posee mi patrocinado, se encuentran el grupo de atestados que se generan en contra de o pensionan a Persile Sánchez Paredes. Pero el grupo de atestados se genera en los años 2000, cuando ya se había fallecido el señor Persile Sánchez en 1991. Y se refieren a los mismos hechos, y se refiere al mismo aporte probatorio que habría hecho Tijero
en el cual involucra a Montesinos Torres con Perciles Sánchez, que habrían trabajado con él. Pero lo notorio de este grupo de atestados es que la siguiente. En primer lugar, hacen una conclusión que indican que es una investigación de tipo histórico, que no existe en la normatividad, en los manuales y reglamentos de la policía, ni en su ley orgánica. Pues el atestado siempre estuvo regulado por el Código de Procedimientos Penales y era parte de la investigación previa, ¿no? La investigación preliminar a cargo de la Policía Nacional en ese momento. Entonces, estos atestados más bien confirmarían que a partir del 2000 se conoce que se inician los procesos en general contra Montesinos Torres por ser asesor del gobierno de Fujimori, y entonces lo que se puede apreciar ahí es que Tijero habría estado buscando beneficios penitenciarios mencionando personajes conocidos, incluso al fallecido Perciles Sánchez, con el propósito de obtener beneficios penitenciarios, como se relató ayer en el caso de el pedido directo que le hizo la doctora Rosa Mavila, ex jefa del INPE, para mejorar sus condiciones carcelarias, que la doctora Rosa Mavila además admitió en este plenario. Pero lo más importante de esto, señores, es que Montesinos Torres, mencionado en estos atestados, conjuntamente como colaborador de Tijero y de Perciles Sánchez, no ha sido, que se sepa hasta ahora, condenado por estos delitos. Y la Fiscalía, si hubiera tenido este dato, lo habría aportado seguramente. Entonces, no conocemos que haya sido condenado el supuesto cómplice de Perciles Sánchez, y eso nos permite establecer una inferencia de que estos hechos no tienen la entidad y fueron armados de alguna manera, probablemente en base a las declaraciones de Tijero, con el interés de Tijero de mejorar sus condiciones carcelarias, pero sin un aporte probatorio real que haya permitido siquiera una condena de el mencionado Montesinos. El atestado, el primer atestado, el 22 IC del año 82, sí nos traen la siguiente. Nos trae a la absolución de la Corte Suprema. Pero en la absolución de la Corte Suprema, se permite establecer que los hechos, primero, se absuelve por duda razonable, pero además, en la siguiente, se puede ver que en la Ejecutoria Suprema se establece claramente que el atestado formulado contra Perciles Sánchez fue elaborado por el oficial PIP Cornelio Serna, quien se declaró enemigo personal de Perciles Sánchez y que además no tenía las funciones de en la Dirección Antidrogas, ahora Dirandro, de la Policía Nacional. De tal manera que el Ministerio Público cuestiona esta absolución en base a una declaración de Macías León Mariño de 1980 en etapa preliminar. Y como hemos visto, siempre los cuestionamientos a las absoluciones o de seguimiento que hace la Fiscalía se refiere a un solo punto, a una declaración. En México, la declaración de las dos personas que declararon ante la policía, pero no explica, no da una explicación satisfactoria respecto de por qué esas declaraciones fueron declaradas nulas y sin valor por la justicia mexicana por haber sido detenidos injustificadamente en mayor tiempo al legal y en una dependencia militar. De tal manera que, como dice el Ministerio Público, que cuestiona la absolución por duda razonable, la duda razonable es la forma de absolver, es una de las formas de absolver, y no tiene una menor calidad que otra forma, y sigue siendo cosa juzgada. Y entonces la Fiscalía, ya que no puede afectar las cosas juzgadas materiales en la alegación de la Fiscalía, porque no podemos mover ese fallo, porque ese fallo es inamovible,
pero tampoco proporciona, más allá de la declaración de León Mariños en 1980, en etapa policial, una declaración tomada en un local fuera del establecimiento policial por un policía que la Ejecutoria Suprema establece que se declaró enemigo personal de Perciles Sánchez y que reconoce además que no estaba encargado de la persecución de ese delito, no genera mayor explicación y no nos proporciona mayores elementos que nos permita establecer que hay una real vinculación entre Perciles Sánchez y el tráfico de drogas que supere esta absolución y que tiene además de cosas juzgadas material. Las resoluciones del Tribunal Constitucional siempre han sido firmes respecto a los efectos de la cosa juzgada material, porque no puede estar dejado sin efectos ni modificado por ningún poder público ni por terceros. La Procuraduría presentó como argumento en este punto el recurso de nulidad número 2868-2014, en la cual establece que solo basta sustentar o acreditar aspectos sustanciales, genéricos, de la actividad criminal previa. Pero, anotemos, que esta resolución suprema es de 2014, antes de la sentencia plenaria casatoria 2017, en la cual se establece claramente el nivel de certeza dado al principio de progresividad, con lo cual esta resolución se tiene que interpretar a la luz de la sentencia plenaria casatoria, que es doctrina jurisprudencial, y que, adoptando el principio de progresividad, exige, ya lo expliqué ayer, un nivel de certeza del origen, no de la actividad criminal previa, porque no estamos juzgando dos delitos acá, sino del origen, elemento normativo del tipo de lavado de activos. De tal manera que tenemos estos siguientes hechos probados. Perciles Sánchez fue absuelto en su contra por falta de elementos probatorios contra él. 14º, el instructor del atestado coronel Cornelio Cerda no formaba parte de la unidad antidrogas y se declaró su enemigo personal. 15º, la Policía Nacional genera nuevos atestados por los mismos hechos años después de la muerte de Perciles Sánchez. Falleció en 1991 y los atestados siguientes son 2000, 2003, 2006. Valorando estos atestados, se puede establecer que no aportan información suficiente que permita sostener la hipótesis fiscal. Son documentos inútiles son pruebas inútiles porque no nos permite sostener la hipótesis fiscal. Sobre el atestado policial 2016, efectivamente se elaboró un atestado en el cual se menciona a segundo Manuel Sánchez Paredes en 1980, pero en el 85 este proceso concluyó contra todos los investigados con Ejecutoria Suprema. Y lo que nos indica esa sentencia es que previamente se declaró no mérito se sobreseó la causa contra Orlando y Manuel Sánchez Paredes porque no había suficientes elementos probatorios que siquiera sustentaran una acusación. Esto es muy importante porque en el principio de progresividad que se ha establecido en la Suprema, tenemos que es necesario tener suficientes elementos de convicción para formular acusación en nivel de sospecha grave o sospecha suficiente. Entonces, estaríamos en este caso en ese nivel, un nivel que no ha llegado siquiera a tener elementos probatorios suficientes como para continuar el proceso contra
los hermanos Sánchez Paredes. Pero además, este documento, pues, esta Ejecutoria Suprema, nos dice claramente que hay dos grupos y dos hechos diferentes. La Suprema explica que hay un grupo de Quispe Pariona, Mascaró Pérez y Rodríguez Canchaya, y no tiene vinculación con Blanco Aguilar y los hermanos Sánchez Paredes. Recuerda que en el proceso se sobresee la causa contra los hermanos Sánchez Paredes y se acusa a Blanco Aguilar, que era de todo este grupo. Blanco Aguilar es la única persona que tenía alguna conexión con los Sánchez Paredes, porque habían trabajado juntos. Sin embargo, nos dice claramente que acá son hechos diferentes. Ambos grupos de personas son protagonistas de hechos diferentes, son relacionados elaborándose un solo atestado policial con la única finalidad de contar con un cuerpo de delito consistente en los 5 kilos de droga. ¿Qué quiere decir esto? Que a Quispe Pariona se le encuentra esta cantidad de droga. Pero luego la policía une a Blanco con los hermanos Sánchez Paredes en un solo caso. Esto es claro y esto es lo que ha resuelto la Corte Suprema. De tal manera que la señora fiscal, a pesar que dice que en este caso se podría aplicar la resolución del Tribunal Constitucional 5111 de 2015, que como todos sabemos se refiere a las dos causales para reabrir una investigación clausurada en sede fiscal. Este caso no fue clausurado en sede fiscal, sino en sede judicial. Pero dice que se basa en las conclusiones del Estado sin contrastar la valoración realizada por el Poder Judicial en la resolución de sobreseimiento y absolución de Blanco Aguilar, lo cual no es exacto. Porque, como estamos leyendo, la Corte Suprema establece claramente que aquí hubo dos grupos. Aquí hubo dos grupos en los cuales se encuentra a Quispe Pariona con droga y luego se une a Blanco Aguilar en el mismo grupo. Son dos hechos diferentes. Que son unidos en un solo atestado para generar un proceso. La resolución. La resolución del expediente 353 1984 de 14 de enero de 1985, que corre a fojas en el tomo 1211, a fojas 950.403, dice claramente que se ha tratado de vincular a los hermanos Sánchez Paredes, quienes fueron sindicados por la policía como cabecillas de una organización, y a Blanco Aguilar como integrante de una banda inexistente, son las palabras de la Suprema. De tal manera que sí, la Suprema sí nos aporta información necesaria con los cuales permite desvirtuar cualquier conexión entre el delito de tráfico de drogas y los hermanos Sánchez Paredes. De tal manera, la siguiente. De tal manera que así el resumen del caso queda así. La Suprema dice, hay dos grupos, dos hechos diferentes. El grupo de Quispe Pariona fue condenado y el grupo Blanco Aguilar fue absuelto, que era el único que tenía conexión con los Sánchez Paredes, quienes antes habían sido sobreseídos la causa por la falta de suficientes elementos de convicción a nivel de sospecha suficiente para poder formular la acusación. Eso es como ha quedado el caso, con lo cual se puede, analizado en integridad y de manera objetiva e imparcial, se puede determinar que no existe en este caso ninguna vinculación. En el caso
ahí. En este caso, la otra conexión que se trató de encontrar es porque hubo adherencia de pasta básica de cocaína en un local vinculado a los hermanos Sánchez Paredes. Como podemos ver, el atestado en sus acompañados, que siempre se pone al final del documento, dice que se acompañan 8 análisis provisionales. Acá la defensa de Orlando Sánchez Paredes, César Nagasaki, aportó la declaración de una peritoquímica que desvirtuó y explicó cómo se producían en estos análisis provisionales, análisis de campo, donde cambia la coloración con el reactivo, demostró que ese tipo de prueba rápida genera falsos positivos, y con lo cual va a ser explicado en su momento. Entonces, tenemos el siguiente hecho probado. El atestado 116 confunde 2 grupos de personas que no tienen relación entre sí. 17, los responsables, el grupo de Quispe Pariona, fueron condenados. 18, no existe conexión entre Orlando Sánchez, Manuel Sánchez, con Quispe Pariona, quien fue condenado, sí, por el delito de tráfico de drogas. La valoración de este documento es que tampoco aporta a la hipótesis acusatoria. Es un documento que no tiene vinculación, donde no se encuentra vinculación entre Manuel Sánchez Paredes y el delito previo que se imputa. El siguiente atestado de Cajamarca, por el cual viajamos a recibir la declaración de la siguiente. Las declaraciones de algunas personas que participaron en él, pero que no están vinculadas en nada con las empresas, con Marzo, San Simón o los investigados, se refiere a una investigación que se produjo en la Fiscalía de Cajamarca, el atestado 5-2007, que investigó un presunto desvío o uso de insumos químicos. ¿Pero a qué se refiere esto? Yo lo conozco porque participé en la defensa de este caso. Los propietarios o administradores de las empresas La Unión, Portugal, Transportes Príncipe Azul, ajenos, sin ninguna participación en las empresas de mi defendido, fueron encontrados por la policía en una localidad de Cajamarca, con la cual la policía encuentra algunas irregularidades en los documentos de transporte. Esta es parte de la resolución queja número 22/2012, con la cual concluye el caso, en la cual hace una reseña de él. Dice, se tiene el atestado 5.050707 de Irandro, en la cual se da cuenta que el 23 de marzo de 2007, personal de la División de Insumos Químicos intervino un camión de placa tal, conducido por el señor tal, de propiedad de la empresa Transportes Príncipe Azul, en la vía de evitamiento, cargado con 5 toneladas de óxido de calcio, sin contar con los respectivos documentos que acreditan el transporte legal, por lo que se produjo su comiso respectivo. Realizar las primeras investigaciones respecto a la procedencia del IQPF decomisado se encontraba en la empresa Multitrack. Como se puede ver, esto se inicia por un problema administrativo. Interno de estas empresas productoras y comercializadoras de óxido de cal, que, como se sabe, la cal tiene un uso muy intensivo en minería. La cal se usa de manera extensiva para poder neutralizar los efectos del cianuro
sobre el mineral recopilado, que es el cianuro, pues, permite aglutinar las partes que tienen el oro, pero para poder neutralizar los efectos nocivos, los gases del cianuro, se riega o se cubre todo el campo donde está el mineral con óxido de calcio. Esa es la finalidad y por eso que el uso es extenso, es en mucha cantidad. Y en la zona minera no existe existen de muchos productores de cal, formales e informales, porque tiene actividad minera en la zona y tienen compradores. Como verán, este es un problema de los proveedores, los productores del óxido de cal. No es un problema del consumidor. El consumidor final es Comarsa, San Simón y otras mineras. Yanacocha también mencionaron por ahí, pero nunca fueron a tocarle la puerta. La policía solamente fue a tocar la puerta a Comarsa y después, cuando se enteró que era de propiedad de la familia Sánchez Paredes, dijo, también tienen otra mina por acá cerca que se llama San Simón. También investiguemos a San Simón. Sin más datos, sin más sospecha básica o mínima o causa probable para iniciar una investigación de lavado de activos, porque el hecho que el proveedor esté estacionado, y ojo, no era que estaba estacionado con una carga que iba dirigida hacia Comarsa o a San Simón, sino simplemente cuando investigan, le dicen, ¿ustedes a qué se dedican? Yo le dice, nosotros somos productores de cal. ¿Dónde está su área de producción de cal? Su zona, en tal lugar. Empiezan a revisar sus libros, van al lugar al yacimiento no metálico donde producen la cal, y luego se enteran, ¿ustedes a quién? Y está en el atestado. Dice, le probemos a Comarsa y a Anacocha. Curiosamente se van solo a Comarsa. Le tocan la puerta a Comarsa y empieza un atestado en lo cual lo involucra. Es la manera prejuiciosa como dicen, tú le vendes a Comarsa, esto es Sánchez Paredes, iníciale una investigación. Absolutamente prejuiciosa. No había un elemento, no había causa probable, no había un elemento de convicción para determinar si en Comarsa o San Simón había o no había un mal uso o un desvío de insumos químicos. Pero se inicia la investigación y duró varios años, porque en 2007 esto ha acabado en el 2012. 5 años de investigación exhaustiva en Cajamarca, porque es la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, de la intervención del camión cargado con cal de la Unión de la empresa Príncipe Azul en Cajamarca y las empresas mineras San Simón y Comarsa no están en Cajamarca, están en la Sierra de la Libertad, en la provincia de Cachicará, el distrito de Cachicará. Totalmente alejados, tanto en el espacio como en cuanto en las actividades de ambas. Pero se formula y vienen a declarar también aquí sobre este tema los testigos Henry Castillo León de la empresa Lumion, Francisco Ruiz Cabrera de Fortucal, Juan Montenegro Mosqueira de Productos Lumion, y Moscoso Thompson, Productos Calcáreos de Perú, quienes efectuaban venta de cal a Comarsa. Y la señora Teresa Mosqueira, quien también era representante legal de la Unión. Ellos vienen a declarar, ¿y qué aportan? Aportan que el conocimiento que tienen, que ellos tienen una actividad de proveedores de cal. Tienen una actividad de proveedores de cal. No tienen más vinculación con Comarsa o San Simón, nada más. Lo que ellos dicen es en sus declaraciones, Castillo León nos explica las circunstancias de la intervención de IQPF a la empresa Fortucal. La Unión es productora, Fortucal es comercializadora. Francisco Ruiz Cabrera de Fortucal indica los detalles de requerimiento, cómo era que le hacían requerimientos periódicos de compra de insumo de cal. Montenegro Mosqueira
de la empresa La Unión, productora de la cal, indica los detalles de la venta del insumo químico. Y así, cada uno indica, porque lo que hacían ellos era proveer de óxido de calcio, por el cal. Insisto, esta persona se dedica a una actividad y venden a diversas empresas mineras cal. No tienen ninguna vinculación mayor con la empresa, San Simón o Marsa. Entonces, esta investigación concluye con la queja 22-2012, que está en el tomo 230 a folios, no debe ser 1230 a folios 1.019.955.000, en la cual se confirma el archivo fiscal, respecto a que no existen ningunos elementos suficientes para continuar con la formalización del procedimiento. Recordemos que esta investigación ya se hizo con el nuevo Código Procesal Penal, de tal manera que el señor fiscal provincial de Cajamarca decide no continuar, no formalizar la investigación preparatoria, porque no había suficientes elementos de convicción que permitan subir de etapa. En ese caso, lo más importante, ya que nos habían involucrado en un tema de terceros, se hizo una actividad de investigación muy importante. Se ha hecho el sustento de este archivo fiscal, son las pericias contables y metalúrgicas de Comarsa y San Simón, en la cual se organizó una mesa de peritos, entre los peritos de parte de las empresas y los peritos de la Dirandro, especialistas en insumos químicos, y ambos, todos peritos de oficio y peritos de parte, coincidieron que toda la compra de cal se encontraba justificada con la producción minera. Entonces, la pericia contable, ¿cuál fue el objetivo? La pericia contable determinó la compra de la cal, porque en la contabilidad, como se sabe, toda compra en insumo químico es un producto más, se consigna en los libros. Pero luego hay unos libros especiales que tiene control la Dirandro, que se extrae de los libros contables generales, se extrae toda la relación de compra de insumos químicos fiscalizados, y esos libros también fueron objeto de análisis y pericia. Entonces, y en la pericia metalúrgica se determina, con una ratio que establecieron los ingenieros especialistas, se determina la proporción de uso de cal por cada tonelada de mineral que se extraía. Entonces, tanto contablemente, se justificó contablemente que todas las compras fueron regulares. Por cierto, San Simón y Comarsa sí se encuentran, tenían sus papeles y sus documentos en regla sobre insumos químicos, tenían el CERU y tenían los libros especiales al día, registraban correctamente todas las compras, y en la metalúrgica, en base a la producción reportada al Ministerio de Energía y Minas, se probó que la compra, el volumen de cal que se compraba, se encontraba proporcionalmente justificado en el volumen de producción de oro. Ese es el sustento del archivo, por lo cual, valorando esta prueba, estamos ante una prueba que tampoco aporta a la tesis fiscal, es un documento, un atestado policial, que involucra de referencia o por un prejuicio
porque cuando dicen a quién a quienes le preguntan a la Unión a quiénes le venden cal, Comarsa, Yanacocha. Comarsa, ¿de quién es? Investiguemos. Simplemente por ese dato no hay ningún elemento que hubiera permitido el inicio de esta investigación, una sospecha mínima siquiera que permita la investigación. De tal manera que es una prueba inútil que no permite sustentar la intervención. En este punto, la señora fiscal sostiene que debe aplicarse el estándar del caso 5111-2015, que como se sabe, que permite la apertura de investigaciones fiscales archivadas por dos motivos. Uno, cuando la investigación ha sido deficiente, y dos, cuando aparecen nuevos elementos probatorios. Pero la señora fiscal solamente nos indica, pero no nos explica. Menciona, pero no explica cómo se cumplen estos dos requisitos. Que además acá tampoco sería el fuero donde se va a ver este tema, pero por lo menos debería habernos explicado, ya que usa este atestado como un elemento de convicción para probar su hipótesis. Simplemente ella nos dice que van a pedir que se reabra, cosa que no han hecho aún, van a repetir que se reabra, y entonces no nos ha dicho dónde está la prueba nueva, qué prueba nueva ha presentado, qué prueba nueva ha encontrado que permita reabrir este caso, y dos, no nos ha explicado en qué punto o de qué manera va a demostrar que la investigación fiscal que archivó este caso de Cajamarca fue deficiente. Por lo cual, el alegato del Ministerio Público no cumple con los requisitos establecidos en la resolución 5111-2015. Entonces, nos encontramos ante los siguientes hechos probados aquí. 16º, el atestado 50707 de Irandro se refiere a problemas documentarios de las empresas Portugal y Lunio. 17º, Portugal y Lunio son proveedores de cal a diversas empresas mineras. 18º, Comarsa y San Simón demostraron que la compra de cal se usaba para la producción de oro doré. El siguiente atestado, 12 Dicter 4, es el más alejado de las actividades de tráfico de drogas. Simplemente la Fiscalía ha acumulado atestados que mencionan en este caso directamente al señor Wilmer Sánchez Paredes, pero en el cual tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el objeto de esta investigación? El hecho investigar, porque todo atestado tiene un hecho investigar, del cual se parte. Infracción al decreto ley 25054, norma que regula la fabricación, comercio y posesión de uso de armas que no son de guerra. O sea, una tenencia ilegal de armas. ¿Dónde está la vinculación con tráfico de droga acá en el factum? No hay nada. Entonces, y este es digamos, el resumen del atestado. En los propios actas que elabora la policía en ese atestado, negativo para armas, municiones, explosivos y drogas. Registro de Comarsa, negativo de drogas. Armas. Se demostró que todas tenían licencia y con fin de seguridad personal en su condición de empresario gerente de minas, para evitar atentado o secuestro. Es 1995, todavía en la zona había actividad no solamente delincuencial, sino también alguna actividad terrorista. Se hace una revisión, no solo en Comarsa, sino 5 hectáreas alrededor de Comarsa, con resultado negativo para tráfico, laboratorio,
objeto relacionado al tráfico o laboratorio de elaboración de drogas. Esto es el real contenido de este famoso atestado 12, en el cual, como veremos, la propia policía dice que es negativo para drogas. En este caso, el delito previo sería droga. Y entonces transformar un hecho en el cual se estaría viendo una supuesta o aparente tenencia ilegal de armas, no puede servir de antecedente o sustentar el origen de los activos ilícitos. Nuevamente aquí estamos ante un prejuicio. Encuentran a Wilmer Sánchez Paredes con armas y con seguridad y con armas en la sierra, en un camino desolado de estos que están cerca de las minas, y ellos, la policía inmediatamente asume que podrían estar vinculados a alguna actividad ilícita e inician una investigación policial. Pero en el acta de registro personal, inmediatamente en el hecho in situ del lugar de la intervención, negativo para munición, explosivos, propaganda tipo subversivo, drogas y otros. No he encontrado nada. Registro de la instalación de Comarsa, negativo. Para drogas, etcétera. Lo que ya referimos. Las armas intervenidas por Roberto Sánchez Paredes, que fueron incautados, era con fines de seguridad personal, dado su condición de empresario y ocupar la gerencia de minas en Comarsa. En el registro de instalación de la compañía minera Santa Rosa, negativo. Para drogas, etc. 5 hectáreas alrededor de la zona de Comarsa, negativo para drogas. La fiscalía hace una inferencia incorrecta porque dice, dice que los que usan armas, afirma que tener andar armado lo vincula con una actividad ilícita. Sin embargo, no explique el hecho porque en las propias actas policiales no aparece ninguna vinculación con objetos relacionados al tráfico de drogas. Entonces, tenemos una máxima en la experiencia. Un empresario minero se traslada con seguridad armada. Más aún en una zona de sierra donde no hay absolutamente nadie que lo pueda auxiliar a esas horas de la noche que transitaba. Y la fiscalía hace una inferencia incorrecta porque tiene una falacia de generalización. Los que portan armas son delincuentes. O sea, ha afirmado que el señor Wilmer Sánchez Paredes, porque tenía armas en su camión, andaba con armas y con personal de seguridad armada, lo vinculaba necesariamente a una actividad delictiva. Entonces, hasta aquí tenemos los siguientes hechos probados. Testimonio noveno, el atestado 12 no se refiere a actividad de tráfico de drogas. 20º, el atestado 12 establece que en las instalaciones de Comarsa no se encontró drogas o elementos para su elaboración o insumo. 21º, el señor Wilmer Sánchez Pérez tenía licencia para las armas que poseía. La valoración probatoria de este documento, por cierto, la valoración probatoria es que no aporta, no puede ser valorada positivamente a favor de la fiscalía porque no aporta nada a determinar el origen ilícito de los activos de los procesados, ni nada relacionado siquiera a una actividad previa, un criminal previa a estos hechos. Es una prueba inútil, por lo tanto. A fojas 550.017 del tomo 1211, se realizó este documento a pedido de la Fiscalía, un reporte documentario por tráfico de drogas, de fecha 27/2/2009, en el cual este documento, de entrada hay que decir que es sobreabundante e inútil. ¿Sobreabundante por qué?
Porque este reporte, ¿qué hace? Resume los atestados que hemos leído antes. El de Cajamarca, el 111, 116, perdón, resume todos estos. Por lo cual, resume todos, hace un resumen, por lo cual es sobreabundante e inútil. La Fiscalía también nos afirmó que en Estados Unidos se había encontrado cuentas nuevas cuando se hace una acción civil de embargo de cuentas. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York encuentra o recibe información de Perú respecto a que la compañía minera San Simón tendría cuentas con dinero de origen ilícito. Con lo cual, de acuerdo a la legislación norteamericana, no hace una acción contra las personas, sino hace una acción civil contra las cuentas. O sea, es una medida, digamos, de incautación. Lo que pasa que en el caso de Estados Unidos no necesitan, para asegurar bienes de procedencia ilícita o de sospecha de procedencia ilícita, no necesitan generar un proceso penal, sino tienen una vía propia que genera una propia cautelar como una especie de congelamiento de fondos. Si quisiéramos similar a la legislación nacional, sería la acción que hace UIF y Fiscalía respecto al congelamiento de fondos acá en Perú. Entonces, ante esta acción de embargo de cuentas, los abogados en Estados Unidos contratados por Miami San Simón realizaron la defensa, ¿no es cierto?, en el cual se acredita el origen lícito de los fondos. Siguiente. Y se dicta una resolución de archivo, en el cual se decide levantar los embargos, perdón. Y fíjese los argumentos que expone el juez Daniels, ¿no? Dice, Estados Unidos ha considerado los argumentos presentados por los reclamantes San Simón a favor de la petición de sobreseguimiento. Dado que Estados Unidos ha considerado también las pruebas adicionales presentadas por los reclamantes San Simón desde que se entablara la demanda. Es decir, una participación activa demostrando, ¿cuál era el tema acá? El tema acá era demostrar el origen lícito de los fondos, demostrar que estas cuentas, en estas empresas, estas cuentas, Pacific Gateway, Horizonte Dorado, Avance Logistics, etcétera, se depositaba dinero de producto de la venta de oro. Recordemos que San Simón vendía el 100% del oro a Suiza, de tal manera que tenía que depositarse por el tema del tema bancario. Suiza no depositaba directamente a Perú, sino por un tema financiero, depositaba en las cuentas de Estados Unidos y esas cuentas tenían a la compañía minera para que pague el 100%, porque el 100% del producto de las ventas se iban al exterior. Entonces, tenía que venir el dinero para pagar los gastos propios de la compañía minera. De tal manera que esta actividad que reconoce el juez Daniels en su resolución es que San Simón presentó pruebas y argumentos para demostrar el origen lícito de este dinero. ¿No? Pero además hay algo más. Al darse cuenta la justicia americana que no tenían motivo suficiente o causa probable para mantener las cuentas, se dieron cuenta que no solo no tenían para mantener, sino para haberlas embargado. Y ellos toman esta precaución, que este es un extremo de la resolución que es útil tener en cuenta. Dice, por el presente, los reclamantes San Simón no podrán entregar reclamo contra Estados Unidos o cualquiera de sus agentes o empleados, incluido la DEA. ¿Por qué? Porque ellos temían que al haber
actuado precipitadamente, sin causa suficiente en el embargo, temía que se les haga una demanda de reparación civil o indemnización. Y se establece esta cláusula en el cual no pueden iniciar ninguna acción contra ellos o sus agentes. Y acá lo reconocen. Cualquier reclamo, en general, donde Estados Unidos no tenía causa probable para embargar o confiscar los fondos, los reclamantes San Simón, que son parte vencedoras. O sea, que Estados Unidos no solo reconoce que no tiene causa probable para mantener, sino se da cuenta, mantener los embargos, si no se da cuenta, que tampoco tuvo causa probable para embargar, y por lo tanto se preocupa en evitarse mayores contingencias como una acción de indemnización, que como todos sabemos, preocupa mucho allá. Entonces, la Fiscalía afirmó que hay nuevas cuentas bancarias que no se conoció en estos últimos hechos. Perdón, la incautación, este proceso se hizo en el 2012. Estamos en 2023. Se realizó esta acción antes que se inicie el juicio oral. La Fiscalía tuvo el tiempo suficiente para incorporarlo, porque recordemos que en el 2012 se estaba discutiendo todavía el no al lugar a juicio oral, que fue en parte declarado, fue revocado en parte, y entonces tu acusación pudo haber presentada en el 2015, 2016, pudo haber sido reforzada con estos datos si hubiera habido pruebas suficientes para aportar, pero no ha habido. Entonces, venir a decir en el 2023, 11 años después, que recién conocieron estas cuentas, no tiene recibo, no es de recibo. Lo que ocurre es lo que ya se ha relatado, de que San Simón demostró que todo el dinero depositado en las cuentas en Estados Unidos que fueron indebidamente embargadas tenían origen lícito en la venta de oro. Y está demostrado además que el juez Daniels revisó las pruebas presentadas por la defensa de San Simón. ¿Y a qué se referían esas pruebas? A determinar el origen lícito. Sobresee porque no existe causa probable. Es decir, en nuestros términos, es que no hay sospecha suficiente para pasar de etapa o para continuar con el embargo de activos. Porque el siguiente paso de haber encontrado sospecha suficiente o sospecha fuerte hubiera sido involucrar a las personas vinculadas a las cuentas o las empresas, pero no. Entonces, tenemos una máxima experiencia sobre este tema. Los exportadores de oro, los exportadores en general, abren cuentas en el exterior donde se depositen sus ventas, en este caso, sus ventas de oro. Este documento valorado no aporta, evidentemente, en nada a la hipótesis fiscal y nos trae otra conclusión más en el cual este archivo, este sobreseguimiento, tenía como base los reportes de investigación que fueron ya debatidos la sesión anterior, estos reportes de investigación famosos de la DEA, pero el juez Daniel considera frente a las pruebas de la defensa de San Simón y a pesar de lo que diga el reporte de investigación, determina que no es suficiente prueba. Me confirma que por lo tanto el juez Daniel no valoró positivamente esos reportes de investigación como se pretende hacer que la justicia peruana valore estos documentos. El Ministerio Público en su alegato ha hecho una afirmación inconsistente y una interpretación que hace sobre las absoluciones o archivos.
La única explicación que da para las explicaciones de archivos dice, es por intervención de Belisario Esteves y de Montesinos Torres. Pero es inconsistente a la luz de los hechos, en la línea del tiempo no encaja. Belisario Esteves, funcionario de carrera del Ministerio de Producción, llegó a ser viceministro de Producción en el año 87. Los procesos que hemos visto fueron archivados antes de que él llegara a este alto cargo, que tampoco es un cargo que le permita tener injerencia no es un cargo que le permita tener injerencia en decisiones judiciales. Pero tampoco la Fiscalía nuevamente se queda en el enunciado, se queda en una etiqueta, pero no nos explica cómo, de qué manera estas dos personas habrían intervenido a favor de la familia Sánchez Paredes para que archive los atestados o las investigaciones en su contra. Y no puede superar un hecho evidente. Los procesos se archivaron antes del 87. Entonces, si la premisa de la Fiscalía es Belisario Esteves fue un alto funcionario, viceministro de Producción en el 87, bueno, en el 87 no había ni una causa pendiente. Ni siquiera temporalmente queda fuera de escenario. En el caso de Montesinos, todos sabemos que fue asesor presidencial en 91 y 2000, pero los casos se archivan. El principal de Presidente Sánchez fue el 87, el 85 del atestado 116, salvo el atestado que acabamos de ver de tenencia ilegal de armas del 95, pero como sabemos ahí quedó a nivel policial y las propias actas policiales no arrojaban ningún elemento de convicción que permitiera subir o formalizar una investigación. Entonces, esta interpretación o acerto de la Fiscalía no tiene ningún asidero, no ha sido demostrado. Siguiente. Entonces tenemos el 22º hecho probado. Compañera minera San Simón demostró a la justicia norteamericana que el dinero embargado en sus cuentas provenía de la venta de oro. Hasta este punto hemos hecho una valoración individual de cada elemento de convicción que la Fiscalía presentó como soporte o sustento del primer elemento, origen ilícito de los activos. Hasta este punto, haciendo una valoración conjunta de todos esos elementos que hemos revisado de manera individual, podemos afirmar que no corroboran en nada la hipótesis acusatoria. En primer lugar, porque desde mi perspectiva, que propongo, la valoración individual, estas pruebas no son fiables ni son documentos que vinculen activos provenientes de origen ilícito, activos que se encuentren ahora en posesión de mi patrocinador Manuel Sánchez Paredes. De tal manera que ni en la valoración individual son aportes probatorios que podrían ser declarados positivos a favor de la Fiscalía, que sustente su hipótesis, y en la valoración conjunta tampoco corroboran ni entrelazan ninguna de los ninguna hipótesis fiscal. Señor director de debate, acá he terminado la primera parte, que es el tema del delito previo o el origen previo de los activos. Para mañana quisiera continuar con el...
Mañana continuamos atentos de 10 a las 10:30 hasta los... Gracias, señor. ¿A qué hora, perdón, dijo? 10:30 hasta las 11:30 porque estamos con la agenda bastante recargada. Mañana sí. Dice de que Ya, ya ok. no forme parte.